Las compañías ScarTech y Grupo Iteico Euroamericano se han aliado estratégicamente para ofrecer soluciones integrales con tecnología 3D. Estas soluciones van dirigidas a proyectos en sectores tan diversos como la construcción, la minería, la arquitectura, la arqueología, proyectos ambientales, industriales, energéticos, etc. Los servicios que ofrece esta alianza estratégica ScarTech-Iteico están enfocados a áreas de trabajo que abarcan muchísimas disciplinas de la ingeniería y el medio ambiente. Se destaca la geomática aplicada, los estudios geológicos y geotécnicos, el análisis y evaluación de riesgos y la instrumentación y control geotécnico estructural, por solo mencionar algunas de ellas. En el área de la geomática aplicada, el consorcio ScarTech-Iteico cuenta con equipamientos de alta tecnología, fundamentalmente enfocados a hacer levantamientos topográficos planialtimétricos de alta precisión. Es el caso del escáner láser 3D, un equipo altamente sofisticado que nos permite hacer levantamientos con escala 1:1, y un conjunto de drones métricos que también se utilizan para hacer levantamientos de alta precisión en grandes extensiones de terreno e incluso en zonas urbanas. Estos equipos permiten una precisión que dan como resultado modelos para el análisis de la estabilidad del terreno, análisis de patologías en estructuras, etc. En el caso de la tecnología de drones, se utilizan en extensiones de terreno mucho mayores, donde el escáner láser no puede tener una utilización más precisa con el tiempo. El caso de drones permiten volar zonas de muchas hectáreas y hacer levantamientos con mucha precisión, y esos levantamientos son lógicamente mejorados o detallados con el escáner láser en territorios de menores áreas. Los resultados con la aplicación de estas tecnologías pueden tener aplicaciones muy diversas en la fiscalización de obras, en los inventarios, en obras de ingeniería civil, presas hidroeléctricas, monitoreo de edificaciones, edificios de alto valor patrimonial, plantas industriales, catálogos de objetos, etc. Una aplicación que ha tenido mucha importancia y que vemos con mucho futuro es la aplicación en la minería superficial y subterránea. Estos equipos, específicamente el escáner láser 3D, permite escanear con escala 1:1 y con modelos tridimensionales de alta precisión todas las galerías mineras de una empresa, de un conjunto minero, de un distrito, y esto da lógicamente a las personas que trabajan en este sector una información muy valiosa con una altísima precisión. Asimismo, los vuelos de dron en zonas urbanas han traído como resultado modelos muy precisos para evaluar la geología, elementos de riesgo, zonas que están expuestas a posibles movimientos del terreno, la detección de fisuras, cauces de agua, emanaciones de agua en algunos lugares que pueden ser peligrosos, etc. Para detectar grietas, para detectar escarpes, para detectar posibles movimientos del terreno, tendencias de movimiento de algunas masas rocosas, superficies de posibles deslizamientos que constituyen amenazas para los elementos expuestos en cada uno de los territorios o en cada una de las zonas estudiadas. En la imagen se puede apreciar una zona que se detectó con un vuelo de dron y con un escaneo, con escáner láser 3D, de posibles movimientos de masas que están ya fisuradas y separándose del conjunto o del macizo, y que tienden a moverse en dirección a unas edificaciones que se encuentran en la zona baja. A partir de estos resultados de los análisis que se pueden realizar con escáner, con dron y con equipos de alta precisión para fotogrametría, la asociación ScarTech-Iteico ofrece el análisis y evaluación de riesgos. El análisis y evaluación de riesgos va encaminado a establecer cuáles son realmente los elementos en riesgo, cuáles son los niveles de riesgo, y a ofrecerle a los decisores un conjunto de herramientas que les permitan decidir qué sectores tienen más alta peligrosidad, qué sectores deben desplazarse primero de la zona, qué sectores deben tomar medidas para evitar daños mayores. Algunos lugares ya indicados de posibles movimientos del terreno en una zona urbana, y en la imagen inferior se aprecia una modelación para el análisis de riesgo por subsidencia minera en una zona poblada, pero que fue objeto de explotación subterránea muchos años antes de ser poblada, lo cual genera un altísimo riesgo de subsidencia en estos sectores que se aprecian en la imagen inferior. El caso de la estabilidad de taludes y laderas es también un tema muy importante tratado por nuestro consorcio. Como se sabe, la estabilidad de taludes y laderas es un elemento que provoca todos los años
desastres a nivel mundial, y hemos conseguido, a través de toda esta tecnología de alta precisión, hacer modelaciones muy precisas considerando los efectos dinámicos y considerando también la estadística o la probabilidad estadística de que los parámetros geotécnicos del terreno puedan cambiar en diferentes escenarios. Hemos conseguido hacer modelaciones del efecto sísmico en una ladera urbana que nos permite evaluar cuál es realmente el nivel de riesgo de esas poblaciones que se asientan en esos lugares, y asimismo hemos aplicado el análisis y evaluación de riesgo a la construcción de obras subterráneas, como es el caso de túneles hidroeléctricos, que como todos sabemos son obras de alto nivel de riesgo y que pueden ser también constituir amenazas para los pobladores de la zona que se encuentran aguas abajo de las centrales hidroeléctricas. El caso de la construcción de túneles y la modelación de túneles también ha sido tratado con mucha fuerza por el consorcio. Hemos conseguido modelos muy sofisticados para la evaluación y el comportamiento de los túneles, de los diferentes tipos de sostenimientos, y como se puede apreciar, se puede modelar el proceso constructivo de un túnel, sea del material que fuere el sostenimiento, y eso lógicamente permite un proceso de construcción mucho más sofisticado, con ahorros importantes de materiales, etc. El caso de la subsidencia minera en países donde la minería es un elemento importante para el desarrollo, el efecto de la subsidencia minera debido al colapso de galerías subterráneas es un factor de riesgo en muchas comunidades y en distritos mineros de los diferentes países, y hemos trabajado en enfocarnos hacia la modelación para la predicción de los problemas que se pueden generar por este tipo de fenómenos. Se presentan aquí en pantalla algunas imágenes donde hemos logrado modelar las posibles superficies de deslizamiento, y en este caso de la imagen inferior hemos modelado el efecto que puedan tener las voladuras en el interior de las galerías. Otro análisis que ha tomado mucha fuerza en los últimos años es la zonificación de riesgos en zonas urbanas, pues como sabemos, muchas zonas urbanas en diferentes países están amenazadas por fenómenos de subsidencia, de hundimientos, de flujos de agua subterránea, deslizamientos de taludes y laderas, etc. En este caso se presenta una zona urbana que fue planificada considerando los efectos de diferentes movimientos que pudieran ocurrir en las taludes y laderas que se encuentran en esa zona de replanteo. Lógicamente en estos casos se les indica a los proyectistas cuáles son las zonas de riesgo que se aparecen marcadas en pantalla y cuáles serían las medidas que deben tomar para evitar daños mayores por subsidencia, por hundimiento, por agrietamiento, por deslizamiento, de manera que en esos casos se hace un estudio más profundo del tipo de cimentación, se recomiendan sistemas de contención, sistemas de estabilización, etc. El análisis de riesgo culmina con una zonificación de riesgo y con unas curvas que indican el comportamiento del riesgo en el tiempo, atendiendo a las amenazas y las vulnerabilidades de las zonas que van a ser estudiadas o van a ser posteriormente construidas. Como punto culminante, digamos, de nuestros trabajos está el tema de la instrumentación y el control geotécnico estructural. La instrumentación y el control geotécnico y estructural va enfocado a dos aspectos fundamentales. En primer lugar, a fortalecer las investigaciones sobre el comportamiento del terreno y de las estructuras ante diferentes fenómenos, como es el caso de terremotos, en el caso de intensas lluvias, etc. Y en un segundo lugar, pero muy importante, la instrumentación y el control geotécnico estructural va encaminado a constituir sistemas de alerta temprana, equipos que están dentro de la gama de los extensómetros, equipos que están dentro de la gama de los inclinómetros, otro conjunto de instrumentos que están dentro del grupo de los piezómetros. Casi todos ellos son instalados para ser medidos y monitoreados en tiempo real a partir de sistemas de captación, transmisión de datos en continuo. En las imágenes se pueden apreciar un conjunto de instrumentos y equipos que se colocan en las estructuras. En este caso, en la imagen de la izquierda, se aprecia el inclinómetro de muro o inclinómetro de pared, que se utiliza para medir las inclinaciones o los ángulos de inclinación que se pueden generar en estructuras verticales, como es el caso de estructuras tipo edificaciones, estructuras tipo torres, estructuras tipo muros de mampostería. El objetivo de este equipo es comunicarnos en tiempo real cómo se desplazan o cómo se inclinan los elementos verticales en su plano, tanto en el plano propio del elemento como en su plano perpendicular. Un equipo o un instrumento
clasificado dentro de los extensómetros, en este caso extensómetro de cuerda, que puede ser utilizado indistintamente para medir desplazamientos o apertura de fisuras en el terreno y desplazamientos o apertura de fisuras en estructuras. Hay otra serie de equipos que se están utilizando con mucho éxito para instrumentar y monitorear las obras subterráneas o los túneles. También son utilizados en galerías mineras. Estos equipos, con una gran calidad de precisión y de transmisión de datos, permiten monitorear la subsidencia en superficie debido al hundimiento de túneles o de galerías mineras, permiten monitorear en tiempo real cómo es el efecto del confinamiento en los túneles durante el proceso de excavación, las tensiones que se generan en las estructuras de concreto o de hormigón que protegen al túnel, el efecto de presiones que se puedan generar sobre esa superficie y por tanto también permiten lógicamente evaluar en tiempo real la posibilidad de riesgos de colapso en este tipo de estructuras que, como todos sabemos, tienen un efecto en superficie muy importante, porque cualquier colapso o movimiento o desplazamiento en profundidad puede reflejarse en la superficie. Esto es muy importante para el caso de construcciones de túneles urbanos, como es el caso de los túneles de los metros de las diferentes ciudades, así como en el caso de distritos mineros que se asientan, poblaciones que se asientan sobre zonas que son explotadas de manera subterránea, con galerías y grandes cámaras de explotación minera. Hay otra gama de equipos que se utilizan indistintamente en diferentes tipos de obras, como es el caso de cámaras para monitorear en profundidad los sondeos y las perforaciones que se realizan para la toma de muestras. Estas cámaras permiten revisar los sondeos a profundidades de 50 y hasta 100 metros con una alta precisión, sin necesidad de tener que bajar a una persona con riesgo a que sufra algún accidente. Existen otra serie de equipos como son acelerógrafos que se utilizan para medir las vibraciones y el efecto de las vibraciones sobre las estructuras. Estos equipos nos dan como resultado las aceleraciones que llegan a cada uno de los puntos, aceleraciones producidas tanto por elementos de voladuras, explosiones, paso de vehículos pesados, como las vibraciones y las aceleraciones producidas por los terremotos o por los sismos. Conociendo las aceleraciones que llegan a cada punto de las estructuras o del terreno, se pueden introducir esos parámetros en los modelos que hemos presentado anteriormente y estimar y evaluar el comportamiento de esas estructuras y, lógicamente, el comportamiento del riesgo para las personas y para las propias estructuras. En obras viales también se han utilizado con mucho éxito una gama importante de instrumentos, muchos de ellos ya mencionados, como es el caso de los inclinómetros para medir movimientos en los taludes de los cortes que se realizan para las obras viales, carreteras, caminos, etc. Se utilizan con muy buenos resultados también algunos extensómetros de cuerda para medir agrietamientos y fisuraciones en los pavimentos, algunos equipos, como es el caso de los piezómetros, para medir las presiones de agua y flujos de agua subterránea en los rellenos de los terraplenes o en los taludes de corte en las carreteras, y así podríamos estar mencionando una gama importante de equipos que pueden ser utilizados. Se aprecian algunas imágenes reales de proyectos en los que Scartep e Iteico han participado con muy buenos resultados y proyectos de carácter internacional, como es el caso del monitoreo de estas laderas que se presentan en las imágenes, que son laderas pertenecientes a estaciones de esquí en los Alpes europeos, y se ve una importante gama de mediciones que nos permiten conformar un diagnóstico muy preciso del movimiento de estas laderas, tanto en superficie como en profundidad, lo cual, como decía en algún momento de la exposición, pueden ser parámetros muy importantes para la toma de decisiones por parte de las autoridades en cuanto al uso de las infraestructuras que se encuentran en la zona, la posibilidad o no de evacuar personal, etc. En el caso de la instrumentación estructural propiamente dicha, hemos tenido resultados interesantes con la aplicación de instrumentación y monitoreo en tiempo real de edificaciones que han sufrido daños por determinados efectos naturales o incluso por efectos de la actividad de propias obras que se construyen cerca de las edificaciones. En estos casos se han utilizado con mucho éxito elementos o instrumentos del tipo tensómetros, del tipo inclinómetros,
para medir deformaciones, desplazamientos de fisuras y también inclinación de estructuras. En este caso que se muestra en pantalla, vemos el monitoreo de torres de transmisión eléctrica, que son elementos muy importantes por el impacto que tienen sobre la sociedad en caso de tener algún tipo de colapso. Estas estructuras verticales se pueden monitorear con inclinómetros de muro o inclinómetros de pared o de torre y nos dan en tiempo real los resultados de las inclinaciones en cualquiera de los planos que queramos monitorear durante un periodo de tiempo dado. Por último, quiero prestar especial atención al tema de la captación y transmisión de datos. Todos estos instrumentos que hemos mostrado anteriormente en la exposición pueden tener un registro en tiempo real y una transmisión de datos en tiempo real o en tiempo continuo según sea la importancia del proyecto y lógicamente las necesidades del cliente. Lo importante es explicar que todos estos equipos pueden ser conectados a una central de transmisión de datos que se conecta por diferentes modos y formas. Una de ellas puede ser por la transmisión de datos tipo tecnología celular, o sea, a través de mensajería SMS, o simplemente pueden conectarse a un servidor de datos central que a través del Internet le da acceso al monitoreo en tiempo real a todos los clientes y a todas las personas interesadas en tener esa información. Por eso decía al principio que esto no solamente es importante para la investigación del comportamiento del terreno y de las estructuras y para conseguir proyectos mucho más sofisticados, mucho más resistentes y seguros, sino que también el sistema de instrumentación y control que estamos proponiendo constituye un sistema eficiente de alerta temprana que permite saber exactamente qué está pasando en cada momento en las grietas, en las fisuras, en la profundidad del terreno, en las vibraciones, cómo impactan a las estructuras y cómo podemos evitar tener impactos negativos en un futuro. Es decir, insisto en que constituyen eficientes sistemas de alerta temprana que permiten evitar o mitigar los impactos de cualquier fenómeno sobre las estructuras y sobre el terreno. Esto, por supuesto, para las autoridades, para los decisores, las personas que tienen la responsabilidad de tomar decisiones importantes durante las construcciones de las obras, en los municipios que tienen que ver con la seguridad, con la protección civil, pues son herramientas muy valiosas que pueden tener a su disposición contando con estos servicios.